Después de deshacer la camisa, corto tiras diagonales de 4 centímetros. ¿Veis? Para unir las diferentes tiras lo corto así en diagonal, por el derecho que vaya en la misma dirección, una y otra, y luego le doy la vuelta por el revés, así se quedará, y lo coso. De aquí, del piquito este al piquito de aquí. Y luego lo plancho, lo doblo por la mitad y lo plancho por la mitad. Así hago una tira larga, 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 todo lo que tenga de tela. Pues cuando voy planchando las tiras las voy dejando en el suelo y luego aquí con un cartón le he recortado aquí esta parte y aquí para que no se salgan las tiras, y entonces están en el suelo y entonces voy doblando así el cartón. Lo voy doblando y la voy liando y así no se me enredan. Así, dándole vueltas al cartón. Para ponérselo a la cuerda lo corto así en diagonal y lo pongo así, la cuerda encima, lo coso un poco para que no se mueva. Bueno, lo podéis coser como queráis, que simplemente es para enseñaros un poco, pero que cada uno luego que se busque la manera. Entonces aquí luego lo echo hacia allá, hacia abajo, lo tapo un poco. Ahora con las prisas de que no quiero que no estar mucho tiempo, pues ahora lo envuelvo y le vuelvo a coser ahí bien la esquinita, el comienzo. Bueno, no me voy a parar, vosotros os paráis bien, tapáis bien todos los agujeros. Es simplemente cuestión de paciencia. Luego lo haré mejor. Y ahora simplemente dándole la vuelta al cartón lo vais envolviendo. Le dais otra vez la vuelta al cartón y lo vais envolviendo. El cartón es un poco grande, si es más pequeño es mejor, pero es que tenía mucha cantidad. Ahí. Le dais la vuelta y lo envolvéis. Hay gente que lo hace, le va añadiendo las tiras conforme lo van necesitando, pero yo prefiero hacer un cordón largo, largo, largo y luego no tener que añadir. Simplemente así. Cuando hay una junta, por ejemplo aquí, vamos a ver que os lo enseñe, ¿ves? Aquí por ejemplo, pues lo que hago es que le pego un poquillo de pegamento, le echo ahí un poquillo de pegamento para que no se deshaga, porque muchas veces la junta se abre un poco y algunas veces se ve la cuerda, y así podéis guardar la tira. Yo la voy echando al suelo y luego la envuelvo otra vez en el cartón y así ya la tengo muchísimos metros sin cortar. Espero que os hayáis enterado. Por mi afán de correr, espero que sí. Lo he vuelto a hacer porque esta parte que está doblada la pongo aquí hacia la izquierda, mirando hacia la izquierda, y voy tapando lo que está cortado. Giro y voy tapando
lo que está cortado siempre. Y aquí es bueno también ponerlo, que lo he hecho mal, lo he puesto a la derecha y lo doblado debía de estar aquí a la izquierda, y es mejor, pero bueno, también lo puedo hacer así. Es un truquillo para que lo vayáis haciendo. Y aquí, cuando hay una junta, pues se le echa un poquillo de pegamento, o bien se cose aquí un poco y luego se continúa girando. Y ya lo voy poniendo también en lo que voy haciendo, lo voy poniendo en otro cartón ya al mismo tiempo. Pues he conseguido hacer 22 metros ininterrumpidos de cuerda forrada con la tela de los dos colores. Y ahora pues estoy haciendo una caja y como son colores de tierra, pues he buscado un color que le venga bien, que es el amarillo clarito, que también se puede considerar de tierra. Y estoy haciendo la caja. Lo primero que he hecho ha sido la tapa, todo así en espiral, y luego una parte en vertical. ¿Veis? Y luego después tengo que hacer la otra parte que entre dentro de la tapa. He hecho la tapa lo primero porque nunca sé si voy a tener bastante y así no hay cortes en la tapa. Aunque tengo muchísimo, 22 metros, pero vamos, siempre para estar seguro de que vamos a tener suficiente, pues hago primero la tapa y lo otro hay que hacerlo un poquito más pequeño, por supuesto. ¿Veis cómo se va quedando? Ahora os enseño cómo lo voy cosiendo. Me pongo este guante en la mano derecha porque así al tirar de la aguja no corre y puedo tirar mejor. Le hago aquí un pequeño nudo, le corto el exceso y lo voy escondiendo por dentro, lo voy escondiendo. Y voy sacando la aguja y ya voy hacia la izquierda, introduzco la aguja pillando la parte de abajo. Esto también se puede hacer con la aguja de gancho, pero con la aguja de gancho no se puede pinchar y aquí se queda así más firme. Me gusta más así cosido, que otro he hecho yo con la aguja de gancho, con el ganchillo. Así, lo voy a hacer otra vez que me parece que no se ha visto. Pincho. Y antes de que se cierre, lo meto por el bucle. Y hago el punto de festón. ¿Veis? Otra vez. Pincho. Y lo meto por el bucle ahora. Antes de que se cierre, lo meto por el bucle. Y se va formando el punto de festón. Luego al final lo que le hago muchos puntos juntos para ya cerrarlo. Le hago muchos y le corto un poquito en diagonal para que sea un poco así, que no termine así completamente, que esté más inclinado. ¿Veis cómo se queda? Bueno, una vez, lo que pasa que ahora no se puede porque no he terminado. Y lo voy a hacer bastante alto, lo voy a hacer más alto. Quizás las últimas vueltas lo voy a tener que poner un poquito hacia adentro, que parece que se me va abriendo. No quiero que se abra.